Tengan un buen día, profesores y compañeros todos. El día de hoy, a mi grupo y a mí presente, nos ha tocado exponerles y hablarles sobre la teoría humanista del aprendizaje. En este caso, voy a proceder a hablarles sobre la definición de este tema. La teoría humanista propone un aprendizaje significativo y vivencial, definiéndolo como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad. Carl Rogers considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas. Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin el intelecto del estudiante, emociones y motivaciones para el aprendizaje. Carl Rogers enuncia los principios del aprendizaje significativo, donde se resalta que este es la relación de los conocimientos nuevos con las experiencias ya existentes. Ahora, un enfoque humanista para la enseñanza. En este caso, el docente debe desarrollar el aprendizaje significativo y vivencial de los alumnos de la siguiente manera. Como primer punto tenemos construir el autoaprendizaje de los estudiantes, proporcionar recursos de acuerdo a las necesidades de los alumnos, permitir desarrollar el aprendizaje dentro de los límites de las exigencias institucionales, la división del grupo, y el docente debe ser un facilitador y no un instructor. En este caso, el docente debe facilitar toda clase de aprendizaje o dudas que tengan los alumnos en cuestión respecto a algún tema o algún aprendizaje que se esté realizando. Ahora le voy a dar el paso a mi compañero Sergio para que le siga hablando sobre las características de este tema. Muchas gracias. Muy bien, llegamos a este punto. Ahora, debemos recordar que esta teoría observa al estudiante o persona que aprende como un ser pensante, con emociones, sentimientos, ideas exclusivas en cada uno de nosotros. Es por eso que de aquí deriva su nombre de teoría humanista, haciendo referencia a la corriente filosófica del humanismo que surgió a partir de la Edad Media. Ahora, aclarado esto y todo lo anterior, ahora podemos enfocarnos en algunos conceptos a los cuales le da prioridad esta teoría, características como se presenta en la diapositiva. Primero vamos en la parte de raíces. Tiene su aplicación en cuanto a la educación. Esta teoría tiene que ver mucho en el proceso de aprendizaje, en el proceso educacional. Y obviamente esto surgió pues como necesidad, producto de la necesidad, de la demanda de un nuevo método de estudio y de aprendizaje. Es por ello que tiene su enfoque multidisciplinario. No solamente se aplica en cuanto a la educación, sino también se aplica en ámbitos profesionales, en ámbitos laborales, etc. Y obviamente, pues como toda teoría planteada, tiene sus influencias en cuanto a Carl Rogers, Abraham Maslow, autores en los cuales se les muestra en la diapositiva. Ahora, recordando lo dicho, hemos visto que esta se enfoca en la persona como un ser único. Y como todo ser único, pues nosotros debemos hacer enfoque en cuanto al concepto de personalidad. Si bien lo recordamos, la personalidad es la estructura dinámica en la cual se determina nuestros procesos cognitivos que son únicos y exclusivos en cada uno de nosotros. Ahí es donde se encuentran pues las emociones, los sentimientos, nuestra forma de expresarnos, de ideas, baja la redundancia que ya se ha aclarado hace unos instantes, pero sobre todo, y es aquí donde entra en la parte teórica, sobre todo también determinan nuestra forma de aprender. Y es por ello que esta teoría se centra mucho en cuanto al concepto de personalidad. Es más, incluso si nosotros vamos a buscar en buscadores avanzados, como por ejemplo Redaly, en Google Académico, pues nos daremos cuenta de que muchos artículos tienen que ver mucho en cuanto la teoría de la personalidad a la teoría humanista. Encontraremos varios artículos que los relacionan ambos. Y ahora, una vez aclarado esta parte de la personalidad, esa personalidad se empieza a forjar en cada uno de nosotros desde pequeños. ¿Con qué? Pues con los valores. Valores que nos vienen inculcando a cada uno de nosotros, pues a medida que vamos creciendo, para una respectiva mejor imagen, mejor reputación, mejor toma de decisiones, mejor
mejor forma de ver las cosas desde un punto de vista desde el prójimo, valores famosísimos que nos han inculcado desde pequeños, como vendrían a ser, por ejemplo, la responsabilidad, respeto, saludar a todo el mundo, puntualidad. Y estos valores se desarrollan también no solo por influencias paternas, sino también en base a experiencias o en base a reflexiones, porque nosotros seguramente pues quizá le habremos faltado respeto a alguien y luego nosotros realizamos nuestra autorreflexión y decimos, oye, no debí decir esto, no debí hacer lo otro. Empezamos a madurar y aquí es donde empezamos a, queramos o no, pues mostrar ciertos valores como la empatía, etc. Ahora, estos valores, y recordando que la teoría de humanista tiene mucho que ver en cuanto al aprendizaje, porque es una teoría de aprendizaje, y como aprendizaje se recibe conocimiento, se recibe información, y ahora que también aumentamos los valores, aquí es donde se empieza a crear un nuevo carácter, un nuevo hábito, al cual lo conocemos como las tendencias de autorrealización, el carácter holista. La fuerza holista hace que un individuo sea más unificado. Tendencias de autorrealización en el cual cada uno de nosotros podría decirse o podríamos intuir que lleva una autodidacta adentro, y es por eso que a veces nosotros, sobre todo en el ámbito universitario, nos han inculcado mucho el tema de lo que vendría a ser la investigación académica, cuando cada uno de nosotros, de forma autónoma, empezamos a investigar con fuentes confiables sobre qué cosa pasa, sobre cierto tema, sobre lo otro. Empezamos a ser autodidactas y a veces no solamente nos basta en nuestro proceso de aprendizaje, pues lo que nos diga un profesor o lo que nos diga un tutor, sino también que nosotros de forma individual y de forma voluntaria, en algunos casos forzada, pues empezamos a investigar más de lo que se nos recibe en cuanto a información y conocimiento. Ahora, esto de aquí es una característica que se empieza a forjar, pero la teoría humanista sobreentiende que esto se debe formar y es por eso que hace foco en los temas psicológicos y en los temas de personalidad. Pero ¿qué pasaría si esta parte empieza a ser ninguneada? ¿Qué pasaría si en esta parte se empieza a sentir indiferencia por parte de los tutores, de los apoderados o de los padres? Pues en el peor de los casos se podría llegar al concepto de patologías. Patologías como cuadros de estrés, cuadros de depresión. Seguramente algunos de nosotros los habremos pasado mal si alguna vez pues habremos sacado una mala nota, y muchas veces recordamos a nuestros padres diciéndonos que somos burros, la típica. O bueno, si no son ellos, pues habrán sido otros. El tema es que yo por mi parte considero que uno de los grandes errores que se cometen en nuestro sistema educativo es hacernos creer que el hecho de equivocarnos es algo malo. Y eso obviamente se ha visto muchos casos en los cuales pues al estudiante por equivocarse empiezan a plantearle la idea de que es un incompetente, y no es así. En realidad, claro, lo que se juzga vendría a ser la voluntad de aprendizaje, la voluntad de que uno quiera aprender y sacar buenas notas en sus estudios, pero cuando empiezan a juzgar la ineficiencia, te juzgan solamente por eso y no por la voluntad y no por el querer aprender. Bueno, ese es un planteamiento que yo hago de forma personal. Yo pienso que no se debe ningunear a alguien por su ineficiencia al aprender, pero quizás sí por su voluntad al hacerlo. Ahora, esto es en el peor de los casos, cuando se empiezan a situar ciertas patologías en una persona de forma psicológica, ya sea cuadros de depresión, cuadros de estrés, todo lo que tenga que ver relacionado con eso. Pero para ello, esto podría ser reversible. Y para ello existen las terapias. Seguramente todos de adolescentes, sobre todo, pues nos habrán dicho de que alguna vez debimos ir al psicólogo
o que debemos ir al psicólogo, y nosotros seguramente en nuestra necesidad hemos pensado que ir al psicólogo pues es solamente cosa de locos, cuando ahora si hacemos una reflexión, pues no es así. Creo que todos necesitamos una ayuda de este terapeuta en cuanto a psicología, y esto no solamente se aplica a los estudiantes, se aplica a los docentes, se aplica a los profesionales, se aplica a los tutores. Todos recurrimos a esta terapia, o deberíamos en todo caso. Ahora, esto solamente es una forma. Seguramente nosotros ya habríamos hecho terapia en algún momento de nuestra vida y quizá no nos hemos dado cuenta, como es, por ejemplo, darle el apoyo a un amigo en cuanto a su aprendizaje, pero claro, en la parte psicológica, no en la parte práctica de conocimiento científica. También habremos hecho terapia ya fuera de este contexto, incluso pues al tratar la situación emocional de alguien y al darle nuestro apoyo. Como bien, la terapia es un concepto que podría servir para revertir el proceso de patologías, el que sucede en el peor de los casos, si es que esta teoría empieza a ser ninguneada o empieza a ser pues no tomada en cuenta. Ahora, valga la redundancia, porque esta parte yo ya lo expliqué en la parte de las raíces, pues uno de sus grandes precursores en el 1959 vendría a ser Carl Rogers, de quien se va a hablar a continuación. Bueno, continuando con la exposición, yo le hablaré sobre uno de los mayores representantes de esta teoría humanista, Carl Rogers. Pues bien, la teoría humanista en eso consiste. Carl Rogers era una persona muy enfatizada en la personalidad humanista, valga la redundancia. Pues él en 1959 da a entender que las personas quieren sentir, experimentar y comportarse de forma que asimilen una autoimagen ideal, es decir, estar bien ante la sociedad, hacer lo que la sociedad pida. Sin embargo, Carl Rogers enfatiza en su teoría que debemos ser autorrealistas y en base a nuestro autoconcepto, pues debemos valorar lo que somos y desarrollarnos de manera única. Es un valor único y distinto a los demás. Pues a partir de eso nacen distintas frases como no puedes enseñar a un pez subir un árbol. Pues en otras palabras y metafóricamente hablando, somos únicos y cada uno aprende de distintas maneras. 30 años después se redactan los elementos que intervienen en un aprendizaje para un mayor aprendizaje significativo. Pues son 4. El compromiso personal del estudiante. Basémonos estos 4 puntos en un ejemplo. Una clase entre maestro y alumno. Para el compromiso personal del estudiante, al igual que el maestro, el estudiante debe de tener el compromiso de aprender y centrarse en la enseñanza que se le brinda. La iniciativa personal. La iniciativa personal se da en ambos, ya sea emisor y receptor, maestro o docente en este caso. Pues si ambos tienen una iniciativa de aprender y enseñar, se llegará mejor a un aprendizaje significativo. Los últimos 2 puntos son complementarios y se llevan de la mano. Pues para ser penetrante en un tema, primero debemos autoevaluarnos. Pues el maestro o docente nos puede brindar distintas maneras, formas de enseñarnos. Sin embargo, si no nos autoevaluamos, no sabremos cuál es la mejor manera de aprender eficazmente e intercambiar información de manera correcta. Y pues para complementar esta teoría, le dejo con mi compañero que hablará sobre Abraham Maslow. Otro gran representante de la teoría humanista es Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanista, que se basa en conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la trascendencia. Él creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. Este gran observador y apasionado investigador, más allá de comprender el comportamiento humano, a Maslow le motivaba la idea de encontrar los medios para ayudar a los demás a dar pasos en su realización. Ya en su tesis de grado había planteado una teoría inicial a la que llamó jerarquía de necesidades de Maslow. Con el tiempo, esa jerarquía inicial se convirtió en lo que luego fue conocido como pirámide de las necesidades de Maslow.
En ella se condensan los principales ejes de su teoría. Plantea la existencia de un conjunto de necesidades comunes a todos los seres humanos. Tales necesidades parten de la satisfacción de lo más básico hasta lo más abstracto. De este modo, Maslow plantea que en la base de su pirámide deben estar las necesidades fisiológicas. Después, sucesivamente y en forma ascendente, las necesidades de seguridad, aceptación social, autoestima y finalmente de autorrealización. Uso de la teoría humanista en la actualidad. Sus grandes aplicaciones son notorias en la educación y la psicoterapia, junto con la filosofía. Se ha consolidado dentro de muchos países, predominantemente en los hispanohablantes, así como lo es nuestro país. El uso de la teoría humanista se ve mayormente en dos campos, en la educación y en la psicoterapia. En la educación, se basa en dar apoyo a los estudiantes para que reconozcan ser únicos y desarrollen sus potenciales. Y en la psicoterapia, lograr el incremento de la conciencia sobre su propia existencia del paciente, según Bix-Wanger, y la autorrealización, según Maslow. En nuestro país, se ve este uso de la teoría humanista en la educación también y en la psicoterapia. En la educación se puede ver en las campañas que realiza el gobierno, sobre todo en escuelas de inicial y primaria, con ayuda de los psicólogos junto con sus terapias. Ahora que voy a dar paso a mi compañero Juan Diego. Gracias. Ahora vamos a continuar con las conclusiones. Primero podemos concluir de que la teoría humanista en su desarrollo se ha dado muy poco, ya que se ha desarrollado recién estos últimos años, y podemos ver de que en su uso se han sido combinaciones y no una experiencia aplicada netamente, ya que esto se ha visto en solo clases de inicial o kinder. Pocas veces se usa en clases ya formadas como es planteado. Es por eso que su crecimiento es bien difícil. Entonces podemos ver de que también es así cara, porque la gente que quiere apostar por ellos le hace muy difícil apostar por clases mayores al kinder o como primaria, secundaria o hasta para los universitarios. Muchas veces tienen estas formaciones de cambios, o tienen que cambiar el uso o buscar gente experta o cambiar todo el ambiente, sí, porque es un aprendizaje muy muy especializado. Y como último podemos ver que la retroalimentación que se causa entre profesor y alumno hace que se vuelva dependiente. Últimamente se está usando que esto se vuelva más grupal, para que los alumnos se vuelvan tan individualistas y generen una acción en grupo. Con esto acabaríamos todo la presentación y le decimos gracias por ver el video.